Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy la profe Gaby y en esta oportunidad les quiero dar una cordial bienvenida a esta nueva clase de lengua y literatura. Esta cápsula corresponde a la segunda sesión del día 21 de abril, ya que segundo medio tiene 2 bloques seguidos. Nosotros ya terminamos el contenido del conflicto dramático, por lo tanto nuestro objetivo el día de hoy será diferente. Este es determinar el referente de una palabra o grupo de palabras cuando éste se menciona en el mismo párrafo. Entonces, para conseguirlo, tenemos nuestra tabla de actividades, o sea, las diferentes acciones que nosotros llevaremos a cabo para cumplir con el objetivo que nos acabamos de proponer. Lo que haremos será, primero, recordar los elementos de un texto narrativo, segundo, definir lo que es una inferencia léxica, y tercero, realizar la actividad propuesta en base a un texto. Primero, y antes de continuar, vamos a preguntarnos cuáles son los elementos de un texto narrativo, pues estuvimos en todas estas clases viendo el conflicto en el texto narrativo, pero no nos detuvimos en lo que era un texto narrativo en sí. Por lo tanto, un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un texto narrativo? En esta oportunidad vamos a definir 5 de ellos. El primero es el narrador. ¿Quién es el narrador? Es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes, ser omnisciente, o sea que todo lo sabe y va relatando las secuencias, o puede también ser un testigo, o sea, no conoce toda la historia, pero va narrando lo que observa, o sea, también es parte de la historia que se está contando. En el caso de los Juegos del Hambre, espero que hayan visto la película, el narrador es la misma Katniss, por lo tanto el narrador es el personaje principal. El segundo elemento es los personajes. Estos son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato y pueden ser personajes principales, o sea, los protagonistas sobre los que se basa la historia, o secundarios, quienes intervienen en hechos puntuales del relato. En el caso de los Juegos del Hambre, los personajes principales son Katniss y Peeta, que son los tributos que los llevan a los Juegos del Hambre y tienen que luchar por su vida. El tercer elemento es el espacio, y este es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. Si continuamos con el mismo ejemplo, el espacio en el que transcurre la historia es primero el Distrito 12, que es donde viven los protagonistas, y luego las arenas donde transcurren los Juegos del Hambre. El cuarto elemento es el tiempo. Este es el momento o época en el que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal, o sea cronológico, o con idas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro a lo largo de todo el relato. En el caso de los Juegos del Hambre, los acontecimientos son lineales y en algunos momentos se juega con algunos hechos del pasado. El quinto elemento es la acción, que es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo o que se va deduciendo a medida que avanza el relato. En el caso del texto del cual estamos ejemplificando, la acción es que se debe armar una revolución para derrocar a un gobierno injusto. Ahora vamos de lleno al contenido de esta cápsula. ¿Sabes qué es una inferencia léxica? La correferencia es un fenómeno lingüístico que consiste en nombrar de diversas formas a un mismo elemento o referente, con el objetivo de evitar su repetición y dotar de mayor calidad al texto que estamos escribiendo. Entonces, un término puede ser reemplazado por otro gracias a los sinónimos y a los pronombres, o dicho de otro modo, debido a la sinonimia y a la pronominalización. Muchas veces, cuando lees un texto,
se dificulta su comprensión debido a que no logras descubrir el referente de una oración, es decir, de qué o de quién se habla con la utilización de un determinado pronombre. El ejercicio mental que ejecutas para realizar esta deducción es lo que llamamos inferencia léxica, fenómeno que trabajaremos hoy en esta cápsula. Un ejemplo de inferencia léxica es la siguiente. Aquí tenemos una breve historia. La guardiana de la llave tenía un gran secreto, el lugar donde guardaba este bello e importante adminículo. Con ella se podían abrir todas las puertas a las dimensiones paralelas al universo, vivir aventuras y hasta conocer a tu otro yo. Ella conocía el secreto, tenía la llave y había convivido con su guardián exterior. Entonces, el pronombre ella, destacado en el fragmento, ¿está remitiendo a la llave o a la guardiana? La respuesta a esta pregunta puede ser la clave para comprender un acontecimiento en una narración y corresponde a una inferencia léxica. ¿Ya lo sabes? Cuando dice, con ella se podían abrir todas las puertas a las dimensiones, ¿a quién se refiere? Así es, se está refiriendo a la llave. Se está ocupando un pronombre para reemplazar la palabra llave. Y de eso se trata la inferencia léxica. A continuación, lee el siguiente fragmento y completa la tabla con el referente de cada pronombre utilizado en él. El texto dice, Oliver sentía que no tenía propósito, no sentía el famoso llamado a la vocación como sus otros amigos. Ellos la tenían clara, pensaba, mientras caminaba con esos agobiantes pensamientos. De pronto vio una situación estremecedora que cambió su vida. En una esquina, un choque. Gente que corría, otros discutían sobre seguros y destrozos del auto, otros lloraban. Una niña muy pequeña encerrada en uno de los vehículos, su madre desesperada, no la podía sacar. Ella golpeaba el vidrio desde dentro y gritaba, ¡Mamá!, hasta que llegaron los bomberos. En un segundo extrajeron sus herramientas y la extrajeron de su carruaje como si fuese tan fácil. ¡Estos son héroes!, fue lo único que pensó. Esa fue la jornada en que su vida cambió. Hoy es uno de ellos. A partir de este texto llenemos la siguiente tabla. Aquí tenemos los pronombres utilizados y destacados en el texto anterior. Si necesitas ver el texto de nuevo, copia la tabla y luego pausa el video para poder así retroceder y ver a qué se refiere. Ahora respondamos. El pronombre ellos, ¿a quién se refiere? Se refiere a los amigos del protagonista. Cuando habla de ella, se refiere a la niña. El tercer pronombre utilizado es la y se está refiriendo también a la niña. Ahora, número 4, cuando se refiere a estos, este pronombre se está refiriendo a los bomberos. 5, cuando dice su, se está refiriendo a Oliver. Y por último, cuando dice ellos, se refiere a los bomberos. Por último, y antes de finalizar, un consejo de escritura. El concepto de correferencia aprendido en esta sesión también puede servirte para editar o corregir los textos que escribes. El cambiar sustantivos que se repiten muchas veces por un pronombre adecuado es muy útil para dotar de mayor claridad las ideas que expresas. Y bueno chicos, esto ha sido la cápsula, espero los haya ayudado y hasta la próxima.